¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Me Bien, escuchas ¿y bien? vos? Gustavo tiene varios programas de radio y uno de ellos por CNN Radio los domingos vos me corregirás, de 19 a 21, ¿puede ser? 19 a 21 a 21, 21. como bien sabés, porque lo escuchás bastante seguido, Lo hay que escucho decirlo. bastante, siempre que puedo lo escucho y muchas veces en el auto. Estoy yendo, Gran volviendo. lugar para escuchar radio. Sí, sí, sobre todo porque tengo la posibilidad de estar a veces solo y Claro, concentrarme. se Y escucha bien se además, escucha ¿viste? muy bien. Y ese es un programa, decime el título, pero es referido a libros. Libros con ñ. Libros con Enie. Y en ese programa, Gustavo hace entrevistas a autores de diferentes libros, habla de libros, siempre tiene una sección que para mí particularmente me gusta mucho, que es cuando difunde entrevistas de Borges. Yo creo conocer muchas, pero ahí me entero a veces de otras, de algunos audios que realmente no conocía y que renuevan mi admiración por Borges. Y tiene además Bueno, una sección que llama La biografía lectora, donde él entrevista a distintas personas. De hecho, una vez, quizá por algún error de la producción, me entrevistó a mí, donde le pregunta los hábitos de lectura, las preferencias de distintas personas. Y yo ahora me voy a poner en el inicio de este reportaje en Gustavo Noriega y le voy a preguntar a Gustavo buenísimo. Noriega sobre su propia biografía lectora. Es decir, esto tiene varios subtemas, ¿no? Tus preferencias, pero tus hábitos, cómo te iniciaste en la lectura, en fin, bueno, vos lo sabés más que yo porque sos el creador de la sección. Claro, estoy habituado, pero nunca a contestarlo, más bien a preguntar. Pues es que no, te involucra un par de historias muy lindas de mi vida y personajes muy lindos de mi vida, como es mi hermano. Yo tenía un hermano 12 años mayor que yo, doctor en matemáticas, falleció a los 47 años, hace ya como 30 años, en el año 92, y siempre para mí fue bueno, mi papá ya era muy grande y el rol paterno lo jugó en el sentido más cariñoso y pedagógico, lo jugó mi hermano Ricardo. Por ejemplo, soy hincha de River por Ricardo, porque mi papá era Cuervo, era de San Ah, Lorenzo. Fui a ver a los Matadores, o sea, me llevó al gasómetro de Avenida La Plata, pero pesaba muchísimo más, por supuesto, la influencia de Ricardo. Y fíjate que cuando yo tenía 5 años, antes de empezar la escuela primaria, no sé por qué, a mi hermano, que evidentemente tenía 12 más 5, 17 años, un adolescente que tendría que estar descarriado en la vida, a mi hermano se le ocurrió enseñarme a leer. Y entonces yo llegué a la primaria sabiendo leer, digamos, y sabiendo leer bastante bien. Y siempre digo lo mismo, que lo recuerdo con una emoción terrible, porque no puedo entender el corazón de un muchacho de 17 años que se gasta parte de su tiempo enseñándole a leer a su hermanito antes de tiempo, con el libro UPA, que upa. conocerás muy bien vos que sos cogeneracional. Y eso, digamos, bueno, es una historia que llevo, por Por supuesto, supuesto, claro. en el corazón. El primer libro que leí, Osvaldo, es Alicia en el País de las Maravillas, pero tengo una anécdota muy simpática de esa época. A mí me fascinó esa cosa de leer, lo que no implicaba necesariamente que entendiera lo que estaba leyendo, simplemente el mecanismo de desentrañar, digamos, esos jeroglíficos en la pared, en el papel, me resultaba especialmente mágico. Entonces agarré un libro que había en la biblioteca de mi padre, y era una biografía ficticia de un escritor francés que se llamaba Romain Rolland, Sí, sí. y el libro se llamaba Juan Cristóbal.
que creo que es la traducción de Jean-Christophe. El autor de Cyrano de Bergerac. Sí, sí. Romain Rolland, si no creo recuerdo. Que sí. Sí. Y claro, era una biografía de un músico francés del siglo XIX, como si fuera Beethoven, como un músico europeo. Y yo agarraba tomos sueltos y leía. No tenía la menor idea de lo que estaba leyendo, pero había algo del ejercicio de traducir signo en palabras que me fascinaba. Me faltaba un paso más, que era la semántica, ¿no? Pero, y en esos primeros ahí empezó mi carrera. Y en esos primeros tiempos, siendo niño todavía, ¿qué te gustaba leer? Mira, además del gráfico, que imagino que leerías además del con gráfico, fruición. la revista River, que iba a buscar 1940 al kiosco de Santa Fe y Billinghurst. No, enseguida me agarró una fiebre importante de lectura, y como creo que todos como todos los miembros de nuestra generación y algunas otras generaciones también, me parece que la colección Robin Hood fue fundamental. Los tomitos amarillos. Ahí empezaron los primeros pininos, esas tapas amarillas que vos habrás abrevado. Sí, también. Habrá fatigado, para usar una palabra borgiana. Así es. Y hablando de Borges, que vos le das tanta importancia en tu programa, ¿cuándo te picó ese bichito? O sea, es que es raro lo de Borges, mi relación con Borges, porque yo estudié una carrera científica, no tenía una literatura muy... arranqué con los libros de aventuras de Julio Verne y Salgari en Robin Hood, y después seguí por el lado del terror, y era un lector consuetudinario de Stephen King. Pero en la década del 80 me doy cuenta que, o sea, mi relación con la literatura prestigiosa, digamos, era muy, muy tenue, lo mío era la ciencia. Y me doy cuenta de que el tipo que en esa época estaba convirtiéndose en un personaje público, daba unas entrevistas muy graciosas y muy buenas, y digo, este tipo es genial. Me parece que acá hay algo, ¿viste? Que no puede ser que un tipo que conteste todo de manera tan brillante y tan graciosa no se pueda leer, ¿no? Entonces hice una especie de salto al vacío, porque directamente me compré las famosas obras completas, el tomo verde, que todavía no estaban completadas. Lo tengo, de 1973, por ahí, de MC. Sí. Exactamente, sí, señor. Que después hubo que ir completando porque seguía publicando Borges, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que, además de ser un gran entrevistado, era un personaje público maravilloso que tenía ideas políticas con las cuales yo coincidía, y hacía unos chistes que me parecían sensacionales. Además, la literatura que tenía era maravillosa. Así que empecé a leer, y el tema es que como mi fuente de lectura era el tomo verde, nunca sé muy bien cada cuento a qué libro pertenece. Para mí son todos del libro verde. Sí. A mí me pasa lo mismo, porque esa también fue mi fuente principal de lectura. Y además hay otro problema. Él hacía algunas trampas. En alguno de esos libros publicados hay artículos que corresponden a otros momentos. Claro. Por distintas razones, a veces arbitrarias, a veces porque él le encontraría alguna racionalidad a eso, pero cuando uno los lee y pensando que son libros publicados, suponete, en 1955, vos le das un sentido, pero resulta que eran textos quizás del 30. Es algo bastante... Yo no lo sabía en ese momento, lo fui sabiendo luego con el tiempo. Entonces, esa es una complicación adicional para cuando uno ya entra en este mundo de Borges. Claro. Digamos, para un lector. Sí, además supongo que alguna explicación técnica, práctica, estaba el hecho de que a él le gustaba jugar con todo, ¿no? Entonces, sí. Todos los datos biográficos para él eran cosas que eran fichas de un juego, ¿no? Sí. Y ¿cómo? Yo a veces pienso, vos que
digamos, tenés mucho trabajo en los medios de comunicación, escribís muchos artículos, y tenés que prepararte para estos programas donde hablás de libros. ¿Cómo haces para leer tantas? ¿Cómo te haces el tiempo? Tenés un hijo chico. Es una buena pregunta, que no sé cómo contestarte, porque no sé bien la respuesta. Mira, yo creo que el tema es que entre mis obligaciones diarias está ir a Radio Rivadavia de 7 a 9 de la noche y llevarlo a mi hijo a la escuela a las 8 menos 10. Y el resto del día, más o menos, y ya unas cuantas horas, digamos, ¿no? Entonces, soy una persona muy dispersa y hago varias cosas al mismo tiempo. Y nada, estoy siempre picoteando aquí, allá, avanzando, que yo. Además, sabes, Osvaldo, que como vos tengo la pasión del fútbol, así que a todo hay que sumarle. Sí, pero vos además del fútbol 6, local. 8, 10 horas de fútbol. Claro, porque ¿no? vos Por seguís semana. con mucho interés el fútbol de Inglaterra en especial, ¿no? De la Liga. Sí. A mí, yo lo veo como un espectáculo, pero confieso que no logro apasionarme como si jugara Independiente. No puedo. No soy hincha de un equipo, me da lo mismo que gane uno o que gane otro. No he logrado que se me contagie ese fervor. Es que ¿sabés qué pasó? En realidad yo hice el proceso inverso. Me desapasioné por el fútbol argentino. Sí, con yo sobrada veo razón. Regularmente, me alegro, festejo, etcétera, pero desde hace bastantes años de una manera semidistante, por decirte de alguna manera. Y siempre fui un hincha medio, no te digo frío, porque no sé si es la palabra, pero seguro que no soy fanático. Eso seguro. Al punto que un dato muy importante de mi biografía es que en el año 82, con mi hermano Ricardo, decidimos seguir la campaña de Vélez en vez de la de River, porque lo habían transferido al Beto Alonso a Vélez, peleado con la dirigencia, y nosotros éramos más hinchas de Alonso que de River. Y fuimos al Fortín durante todo el 82, y de hecho creo que grité en el Monumental un gol de Alonso con la camiseta de Vélez contra River. Imagínate mi falta de... Bueno, vos como sabés, ¿no? Yo soy muy fanático de Bocchini, pero como nunca jugué en otro club, yo no sé qué hubiera pasado en ese caso. No lo sé, probablemente quizá me hubiera pasado algo similar a lo que te pasó a vos. Ahora, seguramente. Ya que hablábamos de libros, está en curso ahora la Feria del Libro y se inició con un sonado discurso de un escritor, Sacomano, y bueno, muchos tuvimos algunas reacciones irónicas en Twitter, pero vos escribiste un artículo donde desmenuzás muy bien ese discurso y lo bueno, me parece, es que es demoledor porque faltan esos adjetivos. Hay todo razonamiento donde cada uno de los argumentos, o pseudoargumentos en algún caso de Sacomano, los vas destruyendo casi científicamente. ¿Podés referirte un poquito a este tema para quienes no conocen cuál fue el discurso y básicamente qué dijo? Bueno, Sacomano hizo un discurso largo, muy variopinto, por decir de alguna manera. Entonces para escribir la nota, para La Nación, elegí una parte, digamos, ¿no? Si me ponía a rebatir cada cosa dudosa o falsa que había dicho en el discurso, me iba a llevar 2 páginas de sábana del diario. Y lo que hice fue concentrarme en la descripción que él hacía de la industria del libro, básicamente. Y me parece que era raro porque Sacomano es un escritor, yo lo digo ahí sin ningún tipo de ironías, consagrado. Es un tipo que hace 30 años o más que publica regularmente en una editorial importante, que ha escrito libros que han trascendido, libros que han sido adaptados al cine, o sea, había un montón de cosas. Y sin embargo, él hacía una descripción así muy, muy sufriente del escritor que deja su sangre en cada párrafo, que apenas le pagan el 10% de la venta de la tapa de un libro.
Y bueno, me pareció que era interesante desmenuzar y desarticular esa, esa cosa Perdón, Gustavo, romántica de la figura claro, del escritor. parecía descubrirnos a todos que en realidad la Feria del Libro era una feria de la industria del libro, de las editoriales. Algo, Algo que no. algo evidentemente obvio, ¿no? Claro, por Algo supuesto que muy, sí. Por supuesto muy que sí. elemental. Y. Y al mismo tiempo hacía una cosa muy graciosa que era congratularse porque les había Ah, cobrado el sí. discurso, Sí. o sea, como celebrándose por profesionalizar la figura del escritor, al mismo tiempo que declarar que el escritor era un esclavo y al mismo tiempo que mostrarse a sí mismo como moralmente superior porque vive en Villa Gesell, cerca del bosque, y escribe en virome en un cuaderno, ¿no? Son todas cosas totalmente irrelevantes, ¿no? Y bueno, lo que quise también es hacer una descripción de cómo es la industria del libro, que sobrevive gracias a gente que vende mucho, digamos, ¿no? Y la mayoría de los autores que hemos publicado, en general le hemos costado plata a las editoriales, o sea, nos dan el 10%, uno diría apenas, pero no nos cobran cuando nosotros generamos pérdidas, ¿no? Entonces es una sociedad en algún sentido ventajosa. Te paso otro tema. Vos seguiste y seguís con mucho detenimiento toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Digamos, tu formación académica en biología, en estadística, estás especialmente capacitado. No sos un periodista común, sino que tenés un conocimiento específico. Y desde temprano, desde que se declaró la pandemia, ya tuviste un discurso, digamos, a contramano de los discursos más bien dominantes, ¿no? Me gustaría que te refirieras a esto. Mira, básicamente lo más importante me parece de mi formación académica, que efectivamente soy licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA, es algo de lo cual estoy especialmente orgulloso, pero le presté mucha atención, me dediqué un poco a la parte estadística, era ayudante de dos materias que estaban relacionadas con estadísticas para biólogos, y de ahí me quedó con un manejo de las estadísticas y una facilidad con los números. Te recuerdo además que mi hermano era Sí, sí. matemático, doctor en matemáticas, que creo que fue lo que más me sirvió para poner una distancia entre cómo se percibía el virus en el primer momento y cómo que había que acomodar los datos que se daban. Y bueno, básicamente mi discurso era había, que en algún momento se iba a pasar, que eso era una ley natural, que lo más importante era la inmunidad que la gente adquiría una vez que se contagiaba, y que los números indicaban que no era una enfermedad nueva, por lo tanto inquietante, pero que no revestía el peligro que parecía al principio, que la asemejaba con la peste española de 1918, ¿no? Entonces, lo que quise fue en todo momento poner los datos en perspectiva, ¿no? Con las reglas, con las herramientas que me había dado Y criticando en mi primer especial, formación. sí, ¿Cómo? y criticando en especial las restricciones innecesarias. Vos en eso haces mucho énfasis. Es que claramente era un disparate, sobre todo por el hecho de que se valoraba, digamos, los beneficios sin evaluar los costos. Los costos eran enormes y a mí, digamos, ya no te diría que ni por ni por tener formación científica, simplemente por tener sentido común, uno sabe que cada acción tiene costos y beneficios, ¿no? Y que acá se hablaba solamente de los beneficios, no se hablaba de los costos. Bueno, 2 años después los costos ya se sabe que fueron tremendos y que por ahí los beneficios no fueron tan importantes como parecía en un principio. Hay un tema que es recurrente, por lo menos para quienes seguimos en Twitter, es tu crítica, y vos acuñaste esta expresión ¿cómo decirlo?, a los relatos de funcionarios y periodistas anuméricos, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, a la prescindencia de datos precisos, relevantes. Es bastante extendido este fenómeno, ¿no es así?
Sí, efectivamente, me enfoqué mucho en el periodismo, pero en general me parece que es un mal que aqueja a la Argentina en general, a buena parte del mundo. Hay libros escritos sobre esto, con la palabra anumericidad en el título, Ah, y efectivamente es no manejar algunas cosas básicas, digamos, ¿no? Porcentajes, regla de tres simple, proporciones, el nivel de que se está hablando en cada cosa. bueno, Entonces, una y otra vez me encontraba estos claro. ejemplos de anumericidad, elegí una palabra bastante complicada. Eso se da, por ejemplo, también en temas económicos, a veces cuando se dice que el patrimonio de una persona o de un político aumentó tanto. Bueno, pero en una economía inflacionaria hay que ver el valor real, digamos. No me dice nada que me digan un precio de hace 20 años. Y esas cosas se repiten en la prensa Tremendo. habitualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Además, los argentinos deberíamos tener un ejercicio de Claro, sofisticación claro, claro, matemática más especial, ¿no? Porque claro. las cosas no son como le pasa a los europeos o a los norteamericanos, que pueden hacer cuentas sin agregar variables, ¿no? Como la variable de la inflación. Gustavo, seguiría hablando un rato largo, pero voy a acuñar una expresión que nunca se usó en los medios de comunicación. El tiempo es tirano. Y El vos tiempo es además, tirano, pero cualquier otra oportunidad para charlar va a ser bienvenida, Osvaldo. bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos. Chau, chau. Abrazo para vos.